Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Aquí hay un pasaje que habla acerca de la humildad, que es el tema que en estos días Dios me ha estado hablando mucho al corazón a través de este tema, lo que es la humildad, y vamos a meditar en ello en esta noche. Gloria al Señor. Mateo capítulo 11, versículo 29, dice la palabra del Señor: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. La parte que me llama bastante la atención es donde Jesús dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces uno viene a Cristo, ¿cierto?, afligido, angustiado, desesperado por los diversos problemas que se presentan, las necesidades que se presentan, situaciones que a nuestro parecer son incómodas, son de pronto ofensivas, sentimos que somos humillados, que somos menospreciados, y eso a veces nos hace vivir momentos de incomodidad, de amargura, de fastidio, y a veces se vuelve desgastante, o sea que nos roba energía, ¿cierto?, las situaciones que llamamos a veces complicadas. Amén, hermano. Amén. Estamos aquí. Entonces el Señor dice: aprended de mí, dice, primeramente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, Jesús, el mismo Dios, nos está diciendo que Él lleva un yugo. ¿Qué representa el yugo? Sumisión. ¿Sí? El yugo se lo colocaban a los bueyes, toros o caballos, animales fuertes que eran usados para arar. El yugo, pues después con el tiempo se hizo de hierro, pero antiguamente era de madera. Entonces ese yugo era un palo pesado, ¿cierto?, grueso, que lo hacían con la finalidad de ponérselo en el cuello a una pareja de animales para arar, o sea, animales fuertes que pudieran mover el arado, ¿cierto?, para voltear la tierra para después sembrar esa tierra. Y Jesús toma el ejemplo para enseñarnos primeramente a que Él, siendo Dios, ¿cierto?, llevaba un yugo puesto. En su etapa de hombre, de humano, Él se sometió al Dios de los cielos y se colocó el yugo. Amén, hermano. El yugo que representa también obediencia al que lo está guiando. En este caso, Dios. Jesús se hizo hombre, se sometió a las leyes de Dios, se sometió a la voluntad de Dios. Por eso vemos que en una parte Jesús dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Orando a Dios le dice estas palabras, porque Él estaba sometido al yugo que Dios le había puesto. Amén. Entonces Él dice:
ustedes también tienen que tomar el yugo que yo he tomado. Ahora, parece ilógico que Jesús pueda decir que el yugo causa paz, porque Él está diciendo: hallaréis descanso para vuestras almas. Si ustedes se ponen el yugo, ¿cierto?, y se someten con humildad, se someten a Dios en mansedumbre y humildad. Mire, hermano, ponte el yugo, dice el Señor, y sométete en mansedumbre y humildad y hallarás descanso para tu alma. A mí me parecía algo ilógico. ¿Cómo voy a hallar paz y descanso para mi alma si someterme a la voluntad de Dios me era muy complicado, me era muy difícil? Yo decía, pero sí es difícil porque a mí me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta aquí, me gusta allá. Entonces, si me someto, para mí es complicado porque tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que empezar a mirar hacia el otro lado. Entonces yo decía, no me parece que encuentro paz, me parece que encuentro una guerra porque tengo que pelear conmigo mismo, tengo que pelear con lo que me gusta para dejarlo. Si me gusta la televisión, si me gusta tal música, si me gusta la calle, si me gusta la fama, si me gustan las riquezas, si me gusta el poder, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo es que al ponerme el yugo voy a encontrar paz? Voy a encontrar descanso. No entiendo. Es más, cuando Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme, Jesús le estaba diciendo: colócate el yugo que yo me he colocado. Y el joven rico dice que se entristeció y no aceptó el yugo. Entonces le fue causa de aflicción, de tristeza, tener que ponerse el yugo. Ahora, ¿por qué? Bueno, si uno analiza con cuidado, los güeyes que eran diestros, que ya estaban acostumbrados al yugo, ellos hacían su trabajo sin incomodarse, tal vez, sin fastidiarse, se dejaban colocar el yugo y empezaban a hacer su trabajo, a arar, a jalar el yugo, a hacer fuerza. Y allí estaban ellos trabajando y trabajando y trabajando. Pero ¿qué pasaba cuando ponían un güey que no estaba acostumbrado al yugo? Desde el primer momento que le colocaban el yugo, el güey se sentía incómodo, se sentía fastidiado. Y después que ya lo obligaban, porque al principio lo obligaban a arar, el güey hacía fuerza, pero él se quería ir para otro lado. Pero él se distraía porque no estaba acostumbrado al yugo y no estaba acostumbrado a someterse al yugo. Entonces le era complicado, pero a su lado el otro güey sí estaba acostumbrado al yugo. Entonces ponían un güey que estaba acostumbrado al yugo y uno que no estaba acostumbrado. ¿Con qué finalidad? Con que el que estaba acostumbrado de alguna manera lo ayudara, lo guiara o fuera un ejemplo para el que no estaba acostumbrado al yugo. Por eso es bueno que nosotros los líderes sepamos llevar el yugo, sepamos someternos a Dios y seamos ejemplo de sometimiento a las personas que estamos capacitando también nosotros como líderes. Amén, hermano. Amén. Porque si nosotros no nos sometemos al yugo, ¿cómo podemos enseñarle a otro que se someta al yugo? Si nosotros no somos ejemplo de obediencia, de sumisión, de humildad, ¿cómo le vamos a poder enseñar a otro? Si no somos buenos discípulos, no podremos ser buenos maestros. Amén. Ahora, yo más ponía atención en el punto donde Jesús dice:
y hallaréis descanso para vuestra alma. Y yo decía, pero ¿cómo? Explícame eso. ¿Cómo que encuentro descanso? Se supone que el yugo es para trabajar. Se supone que el yugo es para hacer fuerza, jalar. Se supone que el yugo pesa. Se supone que el yugo incomoda un poco. Se supone que el yugo me obliga a someterme a hacer lo que yo no quiero. Entonces, ¿cómo es que yo encuentro descanso? ¿Dónde está la clave? En la humildad. En la humildad está la clave. ¿Por qué? Porque si nosotros meditamos entre la humildad y la altivez, hay dos polos opuestos. La altivez es notoria cuando el güey no se quería someter al yugo. El güey se ponía atrevido, se ponía rebelde, se ponía y no quería llevar el yugo. Eso significaba que el güey era altivo. No quería someterse. Entonces, nosotros tenemos esa debilidad, la altivez. Y mire, hermano, que el mundo es altivo. Por eso el Señor dice, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Porque el mundo es altivo. Todo lo que el mundo tiene es para darle placer a la altivez. ¿Sí? Y cuando uno es altivo, uno dice, yo soy así y nadie me va a cambiar. Escuchaba por ahí a alguien cantar que decía, déjame vivir mi vida. O sea, suena a altivez. ¿Sí? La altivez es una carga muy pesada en comparación con la humildad. ¿Por qué? Porque la altivez siempre está buscando lo grande, lo alto, está buscando fama, está buscando poder, apariencia, verse más grande que los demás, más fuerte, quiere las mejores ropas, quiere todo de lo mejor, siempre está buscando mucho. No se contenta con lo poco. La altivez es todo lo contrario a la humildad. Amén. Es todo lo opuesto a la humildad. Mientras que la humildad es sencilla. Y cuando vemos a Jesús, que es el ejemplo de humildad, Jesús era muy sencillo. Cuando le preguntaron, Señor, ¿y dónde vives? Pensaban que Jesús era altivo. La gente altiva obviamente está buscando gente de su misma forma de pensar. Y Jesús le responde, las zorras tienen su guarida, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús les estaba dando una respuesta sobre humildad. Amén, hermano. Al joven rico le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿De qué le estaba hablando? De humildad. De humildad. El rico, y Jesús dice, el rico difícilmente entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es altivo. Es altivo, ¿en qué sentido? Aunque a él le gusta siempre todo lo grande, lo pomposo, las joyas, los placeres, los deleites y todas esas cosas, porque es su mundo. Se crió en ese ambiente y se crió en ese mundo. Por eso es que es muy difícil a un rico descender y hacerse humilde. Es muy difícil. Encontramos en la Biblia hombres tocados, como el caso de Zaqueo. Zaqueo, cuando conoció a Jesús y Jesús le dijo, ven, desciende. La palabra desciende significa humildad. Y Zaqueo descendió, dice la palabra. Y cuando vino frente a Jesús, dijo, Señor, la mitad
de mis bienes se los doy a los pobres, y a los que he defraudado les devolveré cuadruplicado. ¿Qué estaba diciendo Zaqueo? Me despojo de mis riquezas. Porque para seguir a Dios hay que ser humilde. O sea, no es pobre, no estamos diciendo pobreza, no estamos hablando de pobreza, de no tener nada. Estamos hablando de ser sencillo, de adaptarse, de acomodarse a cualquier situación. Amén. Adaptarnos no es tan fácil porque en nuestra naturaleza está siempre la altivez. Ella está ahí y la altivez te va a decir ¿cómo? Tú vas a aceptar que no te saluden, que vino el hermano, que vino el pastor, que vino y no te saludó. ¿Tú lo vas a aceptar? ¿Tú vas a aceptar que te den de comer al último? ¿Tú vas a aceptar que te den el raspado porque llegaste un poco tarde o porque te pusieron a limpiar, te pusieron a atender y fuiste el último que te sirvieron y encima te dan lo que sobró? ¿Tú vas a aceptar eso? La altivez es la que te habla, porque la altivez siempre, como dije hace un momento, busca ser como que el más alto, el más grande. Pero mira lo que dijo Jesús. El Señor dijo, el más grande aquí en la tierra será el más pequeño en el reino de los cielos. Y el más pequeño aquí en la tierra será el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba hablando de la humildad. Estaba hablando de la sencillez. Amén. Porque el mismo Jesús, vuelvo y les digo, nos dio ejemplo de humildad, de sencillez, de obediencia, de sumisión. Porque para poder someternos hay que ser humilde, hermano. Hay que ser humilde. El soberbio y el altivo le cuesta someterse. Sabe que tiene que someterse a su autoridad superior, pero le cuesta. No quiere hacerlo. Y le digo algo, muchas veces preferimos renunciar a seguir sirviendo a Dios, ¿cierto? He visto gente que se ha cambiado de iglesia por no someterse. He visto gente que ha dejado de llegar a la iglesia por no someterse. Porque de pronto le dijeron, hermano, siéntese más adelante. Hermano, queremos que nos ayude en esta área. Y como que se siente ofendido. Recuerdo a un hermano en Cristo que no estaba acostumbrado a coger una escoba, no estaba acostumbrado a limpiar sillas, no estaba acostumbrado a cargar sillas, a nada de esas cosas. Entonces, él llegaba último a todos los eventos y los servicios. Después de 20 minutos que ya había empezado el servicio, él llegaba. Pero él quería predicar. Él decía, pastor, el Señor yo sé que me ha llamado al ministerio. Yo sé que el Señor quiere que yo le sirva. El Señor me ha hablado y me habla, me habló por medio de un profeta, me ha hablado por visión, me ha hablado por revelación, mejor dicho, me ha hablado por todos lados el Señor que yo le sirva. Por lo tanto, pastor, quiero que usted empiece a prepararme para yo empezar a predicar. O sea, quería que le dé el púlpito. Y el pastor le dice, mire hermano, hay que empezar desde abajo. Y empezar desde abajo, usted tiene que venir y ser parte de la lista de la gente que limpia la casa de Dios. Usted tiene que ser parte de la gente que ayuda a cargar los equipos, las sillas y todas esas cosas cuando hacemos eventos en la calle. Usted tiene que ser parte de los hermanos que salimos a evangelizar a la calle, casa por casa y todo eso. Visitación, usted tiene que venir temprano al servicio, es por ahí por donde se empieza. Y le costó muchísimo,
Hasta que un día le dice: pastor, está bien, yo voy a empezar a venir. Bueno, lo vamos a poner en la lista de limpieza. Bueno, pastor. Y un día le tocaba ya la limpieza y el pastor estaba ahí, porque el pastor ya lo conocía cómo era. Entonces le dijo: hermano, usted va a hacer la limpieza conmigo. El día de limpieza vamos a limpiar los dos. Ah, bueno, pastor. Llegó y el pastor estaba listo con la escoba, con el trapeador, con los trapos para limpiar todo, y vamos a empezar por el baño. Y él dijo: pastor, ¿yo tengo que limpiar el baño? Sí, señor. Vamos a limpiar el baño. No, pastor, yo no voy a limpiar el baño. Sinceramente, yo sí quiero predicar y servirle al Señor, pero hasta ahí yo no llego. Yo en mi casa tengo empleados que limpian el baño y hacen todo eso. Yo no hago nada de esas cosas. ¿Qué es lo que había allí en él? Altivez. Altivez. Mire, cuando Jesús se encuentra con los discípulos, estaban pescando, dice que el Señor se puso a prepararles comida para que ellos comieran. En otra oportunidad, el Señor tomó el pan y Él mismo empezó a darles de comer a cada uno de ellos. Pan y todo lo que había que darle, Él les daba. En otra oportunidad, empezó a lavarle los pies, ¿cierto? ¿Qué nos muestra el Señor? Humildad. La humildad. Ahora, el pasaje dice claramente: yo soy humilde de corazón, dice el Señor. Cuando dice humilde de corazón, es que Él lleva la humildad adentro. Él está hecho de humildad, Él está formado de humildad. La humildad la lleva en la sangre, por decirlo de alguna forma. La humildad la lleva adentro. No es una humildad de apariencia, porque también a veces aparentamos ser humilde. Cuando vemos al líder, al pastor o algo, corremos a limpiar las sillas, pero cuando no está el pastor, estamos por ahí en una esquina conversando. No es una humildad sincera. O le damos la mano al hermano porque nos están viendo, o servimos o ayudamos o ofrendamos o algo porque nos están viendo. O a veces queremos hacer el bien cuando nos ven, pero cuando nadie nos ve, decidimos hacer el mal. Eso quiere decir que la humildad no está en nuestro corazón. Por eso Jesús tuvo que decirlo claro: manso y humilde de corazón. Amén, hermano. Estaba meditando entre la humildad y la altivez. Y la altivez, como les dije hace un momento, es todo lo contrario a la humildad. Porque yo sentía incomodidad y no entendía lo que Jesús me estaba enseñando en este pasaje, porque yo decía, me parece ilógico, porque yo lo estaba viendo desde mi punto de vista de altivez. O sea, yo estaba actuando altivamente, si se puede decir así, ¿cierto? Desde el lado de la altivez. Entonces, como persona altiva, es imposible entender a Jesús. Y es imposible caminar con Dios, porque el Señor dijo que Él está con los humildes y lejos de los altivos. Entonces, una mente altiva no puede entender una mente humilde, porque mientras el humilde va para un lado, el altivo va para el otro. Mientras para el humilde sentarse en el piso, en una piedra, en un pedazo de palo, comer con la mano, si no hay una cuchara, ¿cierto? Beber agua, echarse en el arroyito, pues hay arroyos de agua limpia o río, ¿cierto? O meterse
Me ha pasado a veces la sed y no hay con qué sacar el agua. Uno se mete y con las dos manos empieza a beber el agua. Y hay personas que dicen, no, yo solamente tomo agua es de botella. Y se compran su botella de agua, pero ellos no quieren tomar el agua de un vaso, de nada. O sea, mire la diferencia entre la humildad. Tampoco digo que la persona humilde debe ser una persona descuidada y tomar cualquier agua o comer cualquier comida. No, tampoco es así. Lo que trato de decir es que el humilde no se hace problemas con nada. Amén, hermano. Amén. No se hace problemas con nada. Si llueve, si truena, si hace calor, si hace frío, él sigue para adelante. Recuerdo también en una oportunidad que a un hermano le dice el pastor, hermano, necesitamos a alguien que nos apoye para allá, para una vereda, para allá, para un campo, un pueblecito. Allí no hay luz eléctrica, no hay nada de eso, pero ahí hay un grupo de personas que necesitan quien les predique. Y vemos que usted puede hacerlo, hermano. Él dijo, empezó él a poner excusas, pero sus excusas no eran porque él no podía ir, sino porque él en su mente decía, yo voy a ir a ese lugar donde no hay luz eléctrica. Yo voy a ir a ese lugar donde tengo que tomar agua de un canal de riego. Yo voy a tener que vivir ahí con esa gente india, con esa gente de monte, No. Yo soy de ciudad, a mí tienen que ponerme en la ciudad, a mí tienen que ponerme... Bueno, estaba él pensando desde la altivez y no desde la humildad. Mire la diferencia. Que como Dios es humilde, Dios nos va a llevar por el camino de la humildad y a vivir humildemente. Y si somos altivos, no nos vamos a poder adaptar. Eso nos va a incomodar, nos va a fastidiar, vamos a sentirnos humillados, vamos a sentirnos ofendidos si nos miraron mal, si hablaron mal de nosotros, si nos criticaron, si nos menospreciaron, si nos dejaron al último, si a nosotros no nos dieron cargo o nos quitaron el cargo, si a nosotros no nos dieron título, si a nosotros no nos han dado el privilegio o el honor que le han dado al otro, y de pronto yo sé más, o de pronto yo soy de mejor clase social, o no sé, son tantas cosas. Y si lo vemos desde el punto de la altivez, vamos a decir, yo no congrego más en esta iglesia. A mí en esta iglesia me están humillando, me están ofendiendo y me están menospreciando. Ahora, si somos líderes, decimos, no, yo no pastoreo más en esta iglesia. Yo voy a una iglesia donde me valore, donde me aplauda. Yo voy a una iglesia donde me den una buena bendición mensual y yo no tengo que estar recibiendo migajas aquí. No. Yo soy un pastor con teología, con conocimiento, con dones espirituales. Mejor dicho, Dios me usa con poder y gloria y yo no voy a estar aquí. Eso sería verlo desde el punto de la altivez. Amén. Pero desde la humildad vemos a un Jesús despojarse de su divinidad, quitarse su corona, quitarse sus vestidos, despojarse de todo su poder, de toda su grandeza y hacerse un hombre. Nacer de una mujer sencilla, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera simple, de una indiecita, y vivir en un pueblo pequeño, tal vez una vereda, un pueblo pequeñito, y ahí salir adelante. Mira que ni siquiera sus papás eran ricos ni nada de eso, y cuando Jesús nace, Dios utiliza a estos magos que le trajeron oro, que le trajeron
perfumes y otras cosas. Pero lo más valioso que le trajeron fue oro. ¿Por qué? Porque ellos eran pobres, o sea, no, de pronto la palabra pobre no cabe, sino eran personas sencillas. Amén, hermano. Pero ¿qué vemos? Que Dios proveyó. Porque Dios siempre será nuestro proveedor. Siempre va a proveer. Pero para poder caminar con Dios, para poder ser usados por Dios, para poder tener esa paz de la que habla Jesús en este pasaje, donde dice, hallaréis descanso para vuestra alma, Él está hablando desde la humildad, no desde la altivez. ¿Cómo una persona humilde puede hallar descanso para su alma? Sí, porque la persona altiva tiene mucha carga. La persona altiva tiene mucha carga en su cabeza. La persona altiva siempre está anhelando, deseando riquezas, poder, fama, gloria. La persona altiva siempre está queriendo joyas, está queriendo apariencia, está queriendo todo, la moda, está queriendo, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Y empieza en su cabeza a preocuparse por esas cosas. Empieza a preocuparse por todo eso. Y es donde el Señor dice, no te preocupes por el día de mañana, qué has de vestir, qué has de comer, porque el Señor dará todo ello. Mira las aves del cielo. Y pone el ejemplo de las aves. Las aves son animales sencillos, humildes. Amén, hermano. Humildes y sencillos son los animalitos. Los animalitos nos dan ejemplo de humildad. La ave, su nidito, y ahí vive tranquilamente, ¿cierto? Tal vez es un animal, no tiene la inteligencia que tenemos nosotros, pero nos dan un ejemplo de humildad. Y el Señor dice, ni siembran ni cosechan, pero Dios las obtiene. Mira las flores del campo, cómo Dios las viste de hermosas, pero está hablando desde el punto de vista de la humildad. El altivo no tiene paciencia para esperar la bendición. El altivo siempre, su mundo es mucho. Recuerdo que cuando vine a Cristo, y yo estaba acostumbrado con mi mente altiva a los placeres, deleites, modas y todas esas cosas, vengo a Cristo y entonces el Señor me lleva hacia la humildad y empecé a sentir que estaba siendo humillado. Y le digo a Dios, Señor, ¿cómo si antes yo tenía esto y ahora no lo tengo? Señor, pero si yo antes tenía dinero, me iba y me sentaba en un restaurante a comer, pedía lo que yo quería, Señor, hasta tenía dinero para irme a beber 2, 3 días. ¿Cómo es que ahora no tengo ni para comprarme un